Muy buenas, estamos en opositas.com y en el día de hoy vamos a continuar con informática básica, la segunda clase, en este caso informática básica 2. El contenido de la sesión, de lo que trabajaremos, es de cómo nos comunicamos con la computadora y los componentes de una computadora. Ya vimos algunos componentes en la anterior clase, esta clase lo vamos a ver un poco más en detalle para que vemos cada una de las partes. Primera parte, cómo nos comunicamos con las computadoras. Empezamos, ¿vale? En comunicarnos porque conocemos la parte de la programación como gente que pone código, pero no siempre ha sido así en cómo poner el código, sino que anteriormente se ponía de una forma mucho más mecánica. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, en la máquina de Jacquard y las tarjetas perforadas. Y es que en los programas, todo el código que introducíamos era físico, ¿vale? Metíamos una tarjeta y esto nos daba ese código que procesaba. Lo que realmente como funcionaba exactamente era, primero metías lo que sería la compilación y después el código. O sea, tenías que ir por partes encima. O sea, no era todo ahora de golpe, que ahora sí que se programa y todo lo hace directamente porque encima trabajas como una máquina virtual. Pero antes sí que tenías que introducir cada una de las partes con, en estas, como veis aquí en pantalla, unas tarjetas perforadas. Vale. ¿Qué es un bit y qué es un byte? Sabemos que cuando pasa una corriente eléctrica, el impulso se representa con un 0 o con 1, o cuando no pasa, se representa con un 0. Lo que, por lo tanto, podemos definir que el bit sería la cantidad mínima de información que podemos almacenar. Se denomina bit de binary digit y es la forma de representar ese 0 y ese 1. También se dice en binario, ya que va por 2, 0 y 1, ¿vale? Binary digit. El conjunto de 8 bits se denomina byte o octeto, ya que tiene 8 bits, y es el conjunto de 4 bits. Aquí de Cuba. El conjunto de 4 bits se llama nivel. Lo que nos quedamos que un byte es igual a 8 bits y un nivel es igual a la mitad, 4 bits. ¿De acuerdo? Y también que el bit es la unidad mínima, la cantidad mínima de información para almacenarla. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro. Lo que tenemos que el 1 y el 0 sería un bit y que el conjunto de 8 bits tendríamos un byte. O sea, la representación de, por ejemplo, 11001000 es un byte. Lo que representa ahí no nos interesa, no nos importa. Nos importa que 8 es igual a un byte y que la mitad, el nivel, bueno, se llama nivel. Aquí tenemos el código ASCII con los bits, el símbolo que representa y en ASCII, que es el código de representación. ¿De acuerdo? Nos quedamos con esto. Con los binarios tenemos que teníamos un bit es la unidad mínima y 8 bits igual a un byte. Pero si continuamos esta escala, tenemos dos prefijos binarios. Tenemos el kilo, representado con una K, el mega, representado con una M, el giga, representado con una G, el tera con una T. Si os dais cuenta, es la primera letra, ¿vale? Kilo, mega, os puede sonar seguramente. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, por lo menos hasta el tera os sonará, ¿verdad? Del kilobyte, megabyte, tenemos ahora discos duros de tantos terabytes. Pues se viene de aquí, que lo veríamos de dos formas, múltiplos de bytes y múltiplos de bits. Y aquí está la representación que tenéis que cogeros cómo se representa en escrito. Kilobyte sería con mayúsculas, o sea, kilobyte, la K en mayúscula, la B en mayúscula, megabyte, M mayúscula, B mayúscula, ¿lo veis? La primera letra. Y después el byte, byte, que es igual a 8 bits, ¿vale? Recuerdo, es igual a mayúscula, ¿vale? KB, MB, GB, ¿lo veis? En cambio, los múltiplos de bit, que el bit era 1, ¿vale? Una unidad de información, o el 0 o el 1, es
kilo, bit, megabit. Y en este caso va con una B minúscula. Aquí tenéis, bueno, aquí tengo una rata, disculpad, ¿vale? La K sería mayúscula, pero la B es minúscula, ¿vale? P bit, que es petabit, ¿de acuerdo? Lo tendríamos por byte con la B mayúscula y el bit con la B minúscula, ¿de acuerdo? Que son múltiplos de este byte. Vale, vamos a ver una imagen, que esta imagen mostrará cómo se traspasa la información y la información que podemos sacar de esta. Aquí vemos una carpeta, aquí unos números y una información. ¿Qué podemos obtener de aquí? Observamos que este número de aquí, de millones, los 440.209.023, es el número total de bytes de un archivo. Este archivo sería este, ¿de acuerdo? Y quedan 8 minutos. Aquí están, con 44 segundos para que esta transferencia se complete. ¿Qué se ha generado? Se ha transferido un 5,2%. Y este 5,2% nos lo pone aquí. Y esta es la velocidad de transferencia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el espacio que llevamos y aquí la transferencia que tenemos en este momento. Si os dais cuenta, pone la velocidad de envío es 1,2 MIB partido segundo. Esto, si vamos para atrás, otra vez, nos puede sonar al este, pero nos sobra, ¿no? Sobraría una I, pero no, es correcto, ¿vale? Y aquí lo veremos, aquí tengo marcado, no es un error, el MIB está bien escrito y concretamente está transfiriendo a 1,2 megabytes por segundo. Es una medida que debemos conocer junto a las mencionadas que hemos visto anteriormente. El BI, nos tenemos que conocer también. El nombre se construye de dos primeras letras del prefijo más el BI. Por ejemplo, tendríamos un mega, le ponemos la primera sílaba, el me, y le añadimos este BI. Luego tendríamos mebi. En este caso, vemos aquí MI más B sería mebibyte. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, mebibyte. ¿Lo veis? Esto con todos. Tenemos el kilo, también teníamos el tera o el peta o el hexa. ¿De acuerdo? Tendríamos exactamente lo mismo. Pero, recordamos, las primeras letras, dos primeras, más el bi. En este caso, mega, mebibyte. Vale. Las tablas con los prefijos que hemos visto hasta ahora del bi, pero de una forma nueva. Vemos aquí los prefijos binarios, los múltiplos en un byte, que es lo que teníamos antes, y los múltiplos del bit que también teníamos antes. Lo que nos quedamos con que si quitamos este, ¿vale? La primera parte es igual con el byte, ¿vale? El bi. Kibibyte, mebibyte, gibibyte. Lo veis aquí las siglas, la K y la B continúan en mayúscula, pero se le añade esta I minúscula. ¿De acuerdo? Y en binario, ISO y EC, que veremos más adelante que es, se representa tal que así. Kibi, mebi, hibi, tebi, pebi, exbi, cebi y yobi, ¿vale? Dos letras más el bi. Y la representación sería esta. ¿De acuerdo? Lo que esta tabla nos la quedamos, o sea, nos quedamos con ella porque también lo tenemos que conocer, ¿vale? O sea, todo lo que vemos aquí lo tendremos que conocer, pero esta tabla nos ayudará para estudiarlo cuando nos falten menos días para el examen, para que lo tengamos fresco, porque esto se nos puede un poco olvidar. Yo gasto una regla mnemotécnica que nos puede servir, y es que hasta que llegamos a la P, esto me lo tengo que aprender sí o sí, pero después tenemos aquí una E, una Z y una Y, ¿vale? La gente que tenga problemas para recordar esto, ¿vale? La primera letra del abecedario, o sea, si vamos en la E, la Z y la Y, si le vemos ahí en el examen, sabemos que la primera que nos viene, y recuerdo, siempre sabiendo hasta el peta, ¿vale? O sea, el ki, el me, el ji, el te, hasta el p, o sea, de peta, lo tenemos que aprender. Pero estos tres, con esta regla nos puede ayudar, si es que a alguien les puede servir. La E de los tres sería la primera letra que viene del abecedario.
¿Lo veis? La E viene antes que la Z y antes que la Y. Y después de esta primera va al revés. Vendría la última del abecedario, que es la Z. Y nos quedaría esta última de la Y. No sé si a alguien le puede servir esto, ¿vale? Lo dejo aquí por si acaso. Muy bien. Continuamos. ¿Qué significan y para qué se usan? Actualmente, lo que conocemos, lo más seguro que conocemos es que un kilobyte es igual a 2 elevado a 10 bytes, o lo que es lo mismo, 1024 bytes. ¿Hasta aquí bien? Que un megabyte es igual a 2 elevado a 20 bytes igual a pues 1.048.576 bytes. Veremos que estos números nos pueden servir aprendérnoslo más o menos de memoria, ¿de acuerdo? Como hemos visto en clase, esto es así porque al ser un sistema binario con 1 y ceros, la base es 2. De ahí que 2 elevado a 10 de kilo, 20 de mega. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se haga ese sistema de medidas, definen que sea 2 elevado a 10 para que el resultado se aproxime a este 1000. Pero como veis es 1024. ¿De acuerdo? Semejante a una base 10. La base 10 sería estos 1000. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un kilómetro son 1000 metros. Con esa semejanza buscaban crear un sistema que se fuese fácil de reconocer, ya que, por ejemplo, un byte, 1000 bytes sería un kilobyte, igual que un metro, un kilómetro, ¿de acuerdo? Sería buscando esa similitud. Pero, en este caso, por lo tanto, se usan dos sistemas distintos para definir lo mismo, ya que, si os dais cuenta, 2 elevado a 10 es 1024 y no es 1000. Lo que crearon un sistema decimal con base 10 y otro con base 2. A medida que los archivos crecen de tamaño, el error de nombrar el mismo modo, dos cosas diferentes, se crea y se acentúa. Por ejemplo, en este caso vemos que es 1024, pero 2 elevado a 20 ya no es un millón. Si te das cuenta, hay 48.000, no son 24. Nos vamos, si te das cuenta del error, ya se va agrandando. Lo que es base 10 que tenemos de referencia no nos sirve, porque cada vez este error va aumentando más y más. La primera es 24, la siguiente son 48.000 y la siguiente muchísimos más. Lo que se creó esta ISO IEC que hemos visto anteriormente, la nomenclatura que hemos visto anteriormente, que lo que hace es buscar esta base base 2 y ser real a los bits, porque al final trabajamos con información. Si la información se representa 1 y 2, o sea, en binario, en sistema base 2, si nosotros cuando lo representamos es en base 10, estamos perdiendo datos. Por ejemplo, yo me compro un disco duro de un kilobyte, muy poco, para que veamos el espacio. Si yo lo compro en base 2, tenemos 1024 bytes. Pero si lo pillo en base 10, ya no tenemos 1024, tenemos 1000. Y como nosotros representamos de forma binaria en nuestro ordenador, no tendríamos un kilobyte, tendríamos menos. ¿Lo veis? Esto que acabo de comentar. O sea, puede ser un poco lioso, por eso es importante que me pilléis. Vale, repito, ¿vale? La información que nosotros trabajamos en ordenadores, trabajamos siempre en binario, o sea, ceros y unos. O sea, no podemos trabajar de una forma diferente en el ordenador porque trabaja así internamente. O sea, no es que nosotros elijamos esto porque nos viene y nos gusta más, el 2, o sea, 0 o 1, sino es porque vamos con impulsos eléctricos, de que existe el impulso o no existe el impulso. O sea, es muy simple, es muy binario, o sí o no. Este sí o no, estos bits, trabajamos en base 2, porque son dos números de información. Al trabajar estos dos, hemos visto en toda la tabla de representación que si escalamos, vemos que primero es kilobyte, bueno, byte, que son 8 bits, después es kilobyte, después es megabyte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque multiplicamos en base 2 la información. O sea, si yo tengo un archivo que son 8 bits, será igual a un byte, que es la información más pura, porque trabajamos en bits. ¿Vale? ¿Está ahí bien?
Teniendo esto claro, de que trabajamos en bits y la información se guarda en bits, llegamos a la dicotomía de que aquí el mercado, cuando nosotros nos compramos algo, veremos que si nos compramos un disco duro de 1 tera, cuando lo ponemos en nuestro ordenador, veremos que no tenemos 1 tera, tenemos menos de 1 tera. ¿Pero por qué? Este por qué es porque va en base del sistema decimal, en base 10, ya que 1 tera es 2 elevado a 40. 2 elevado a 40 son, no me acuerdo de los números, muchísimos, ¿vale? Lo podéis ver en la calculadora. No es lo mismo 2 elevado a 40, que sí que serían los bytes reales representativos, que nuestro ordenador lo entendería como espacio almacenable. Pero en cambio, si lo ponemos en 10 elevado a 4, por ejemplo, que sería lo mismo, en este caso no sería igual, porque sí que nos faltarían bits al estar en una escala diferente. ¿Hasta ahí bien? ¿O lo digo de una forma diferente? Al final, la base en la que trabajamos son números que podemos escalar. No es lo mismo 1000 kilómetros que 1024 kilómetros para pasar al siguiente. No es lo mismo 1024 centímetros que 1000 centímetros, ¿verdad? Pero nosotros, para representar este 1024, tenemos el kilo, por ejemplo. Si ese kilo lo vamos en base 2, es 1024, pero si en base 10 son 1000. De ahí que perdamos esta información, ¿de acuerdo? Y al querer encontrar esta información y que no se perdiese, salió este ISO y el IEC, que veremos exactamente qué es, para crear esta nomenclatura que sí que representase este 1024 y que realmente no fuese un problema de entendimiento. Al final, la base 10 es algo que entendemos todos. O sea, trabajamos en el sistema... ahora no me sale. Bueno, el base 10, ¿vale? Con todo. O sea, por ejemplo, trabajamos con metro, por ejemplo, en la distancia. O sea, en todo trabajamos en base 10, ya que, y así, cuando trabajamos nosotros en base 10 es más fácil comprenderlo nosotros mismos. Pero a la hora de representarlo en datos, eso no nos sirve, porque realmente el ordenador no trabaja en base 10, trabaja en base 2. Vale, nos preguntan si es lo mismo, o sea, si es en bit en base 2 o es en byte en base 10. No, o sea, no tiene nada que ver esto. Lo de bit, sí, disculpad el trabalenguas. Por eso es importante, porque puede ser complicado de entender, pero en el momento que se entienda, se comprende enseguida. A ver, pongo el Paint un momento, que esto es importante y me quiero, o sea, lo suficiente importante que me detenga para que quede seguro, clarísimo. Sabemos hasta todos, esto sí que quiero que lo pillemos, es que todos sabemos que un bit es igual a un 0, ¿vale? Tenemos aquí, un bit es igual a un 0 o un 1, ¿sí? O sea, sí o sí es un 0 o un 1. Pongo una diapositiva anterior, ¿vale? Aquí tenemos. Un bit es igual a un 0 o un 1, que es la información, la cantidad mínima de información de representación, ¿vale? Todo son bits. Todo, 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 todo. Pero claro, si tenemos que decir este archivo tiene no sé cuantísimos millones de bits, pues tampoco sabríamos muy bien el peso porque no sabríamos muy bien la representación. Al trabajar en números mucho más grandes, pasamos a una escala superior. Kilo, mega, giga, tera, peta. ¿De acuerdo? Ese es el motivo por el cual existen estos prefijos binarios para representar números mucho más grandes. En este caso, kilo serían 1000. Esto serían 1000 de kilo, estos serían 1000 de mega, estos serían 1000 de giga, ¿de acuerdo? O sea, son representaciones para escalar la información. Aquí no estábamos hablando de bases, ¿vale? O sea, olvidaros de la base 10 y base 2 hasta aquí. O sea, tenemos aquí el bit, 0 y 1, y que si cogemos 8 bits tenemos el byte. Y si cogemos 4 bits es igual a nivel, ¿vale? Pero nos quedamos con el byte para que sabamos el nombre de bit y byte. ¿De acuerdo? 8 bits, un byte. Pero es la representación, más bits para poder decir cuánto es, ¿vale? O sea, por ejemplo, si decimos que tenemos 2 bits, sabemos que tenemos 16, disculpa, bytes. Tenemos 2 bytes, tenemos 16 bits, ¿de acuerdo? O sea, solo es la información.
cuánto peso tenemos de información. Vamos por bits, bytes, kilobytes, ¿de acuerdo? O sea, solo es la escala. Vamos aumentando la escala. Kilo, mega, ¿de acuerdo? Esas son las escalas que tenemos. Pero tenemos este cambio. Si hablamos de bytes, hablamos con kilobytes. Pero si hablamos con bit, hablamos de kilobit. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero saber cuántos kilobytes tengo un megabyte, es igual a multiplicar por 1024. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la calculadora. Aquí está, ¿vale? Si queremos saber cuántos bytes tiene un kilobyte, tenemos que dividirlo en 1024. Y después, si queremos los bytes, disculpa, los bits, tenemos que partirlo entre 8, ya que lo que queremos es para atrás, ¿vale? Si tenemos aquí 8 bits en un byte, si queremos saber cuántos bits tiene un kilobyte, tenemos que primero pasarlo a bytes y después a bits, ¿vale? De ahí lo de las matemáticas, de lo de que he comentado a primero de la clase, ya que son escalas, puras escalas. Pasamos al superior multiplicando o dividiendo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, aquí, muy bien. Vemos la escala exactamente igual, ¿vale? Igual, 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 pero múltiplos de byte y múltiplos del bit. O sea, si representamos sabiendo que esto, si queremos los bits, tendremos que volverlo a partir entre 8 para saber los bits, ¿de acuerdo? Pero solo es por escala, porque sabemos que un byte es igual a 8 bits. Es por esto, ¿de acuerdo? Y después tenemos los prefijos binarios, pero en ISO y EC. Muy bien. Y aquí tenemos la división, este cambio de escala. Vemos que un kilobyte es igual a, o olvidamos de esto, ¿vale? Es igual a 1024 bytes. ¿De acuerdo? O sea, sería exactamente igual. Un kilobyte igual a 1024 bytes. Y un megabyte igual a 1.048.576 bytes. ¿Pero por qué es 1.000.000? ¿Alguien lo puede decir por el chat? Por el chat comentan que si la ISO se creó para que los números fuesen más exactos. Fueron más reales a la base, al múltiplo de 2, claro, la base 2. ¿vale? O sea, ¿por qué es 1.048.576? O sea, esto son los bytes, ¿vale? Pero esto, si queremos pasar a kilobytes, ¿cuántos serían? Vale, ponen por chat. Aquí para saber cuánto sería, tenemos que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque queremos pasarlo a una escala menor. Y claro, esto es el peso que tiene un megabyte, pero un megabyte es superior. Lo que si queremos ir para abajo, tenemos que multiplicarlo. Igual que sería arriba, por ejemplo. Si tenemos aquí el 1.048.576 bytes, si queremos pasarlo de bytes a megabytes, lo que tendríamos que hacerlo es dividirlo entre 1024. ¿Hasta aquí de acuerdo? Pasamos a 1024 y aquí tendríamos kilobytes, porque aquí tendríamos bytes, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Si aquí tenemos los bytes y queremos pasar a megabytes, primero tenemos que pasar por kilobytes, ¿de acuerdo? Dividiendo por 1024 pasaríamos a estos kilobytes. Y si después lo partimos otra vez por 1024, aquí sí que tendríamos los megas. ¿Lo veis? O sea, son escalas, puramente escalas. El motivo del 1024 tiene que ver solo porque es en 2 elevado a, ya que trabajamos en un sistema binario, ¿de acuerdo? De ahí que se llama base 2, por el sistema binario, ¿de acuerdo? Ahí está, sistema binario, 2 opciones, y por eso se llama base 2. En el cambio está el sistema base 10, que sería el 10 elevado a, ¿vale? Por ejemplo, aquí los 1000 metros son 1000 metros, lo que son 10 elevado a 3. ¿Bien? Vale.
A medida que los archivos crecen de tamaño, el error de nombrar del mismo modo a dos cosas diferentes se hace mucho mayor. Ahí sí que lo veis ahora, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir que estos son 1024 bytes que decir que esto es igual a 1000 bytes, porque ahí se pierden bytes, que estos son datos. O sea, son datos que estamos perdiendo. ¿Sí? No preguntan, o sea, sí que preguntan la conversión. Ahora haremos una pregunta que creo que, o sea, quiero que contestéis para que agilicéis estos cambios, porque realmente son muchos números, pero más o menos lo podemos sacar, ¿vale? Lo del cambio de escala. Continuamos. Para ello, en el sistema internacional, ahí es lo que quiere decir, disculpad, esto es el sistema internacional, que es la base 10. Por ejemplo, el kilogramo, el kilómetro, ¿de acuerdo? Este base 10, el 10 elevado a. Se considera como prefijo del sistema internacional las medidas de kilo, al que se usa para determinar una equivalencia en base 10. Pero ahora viene el otro, la Comisión Electrónica Internacional y la Organización Internacional de Normalización. En inglés, International Electronic Commission, disculpad mi inglés, no es el mejor, o International Standard Organization, define los prefijos kibi, bueno, kilobyte, disculpa, millibyte, kilobyte, para nombrar los valores de base 2. Luego tendremos el sistema internacional en base 10 y el ISO IEC en base 2, ¿vale? Esto lo tenemos que saber, sí o sí, porque si no nos pueden preguntar, porque depende de si nos preguntan por sistema internacional, sabemos que es una base, y si es ISO o IEC, es en otra base, ¿de acuerdo? O sea, es importante que nos sepamos esto. Lo que, por ejemplo, por lo tanto, si decimos que un kilobyte son 1024 bytes, no es cierto, porque realmente en KB está en el sistema internacional. Lo que o bien 1024 corresponde a los bytes que tiene un kibibyte, que estaría en base 2, o bien que el kilobyte tiene 1000 bytes y no 1024, ¿de acuerdo? O sea, esta información, este kilobyte, no es un 1024. O no es KB, que sería KIB, o son 1000 bytes, ¿vale? Por este prefijo, porque está en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Aquí vemos el sistema internacional, el cómo estaría el valor. El valor sería el valor del número que representa. El byte sería 1. Pero en cambio, el byte en el sistema de ISO o IEC no sería 1, ¿verdad? Bueno, el byte sería 1, sí, pero en bit sería 8, porque sería 2 elevado a 1, ¿vale? 1 sería igual porque es 0. Pero lo que quiero decir es que el byte, la representación del byte del 1 es diferente. El valor que quiere decir en el sistema internacional que en los otros sistemas, por estos valores, porque son múltiplos de 10, o sea, 10 elevado a 0, 10 elevado a 3, ¿vale? De kilo, mega, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que pillar, o sea, aprender según el sistema internacional, ¿vale? Byte, 1, kilobyte, 1000, megabyte, pues 1000 elevado, bueno, por 1000, ¿de acuerdo? O sea, sería exactamente lo mismo con el siguiente, pero vemos que siempre es 1000, 1000, 1000, 1000. Lo que nos preguntan en el chat si cuánto equivale un kilobyte. Pues un kilobyte sería 1000, ¿vale? Y un kibibyte sería 1024. De ahí que es importante saber cómo los preguntan. Y de ahí esto que tengo aquí en pantalla. No sé si podéis ver, ¿vale? A ver si pongo en el puntero láser, aquí. Esto nos dirá en qué está representado, si en el sistema internacional o en el ISO. ¿De acuerdo? Si nos preguntan sabemos que son 1000. ¿De acuerdo? Si nos preguntan es un millón, porque vemos que son todos mayúscula.
Por eso al principio de la clase os he dicho que veamos cómo está esta B, si está en mayúscula o está en minúscula. Porque la mayúscula nos dirá que está en el sistema internacional. Y entonces, si está en el sistema internacional, siempre estará en base 10. ¿De acuerdo? A ver, aquí. A ver, no me continúo. A ver. Creo que... Bueno, aquí. En el caso de 1000 bits, tabla sería igual, pero solo tenemos que cambiar este byte por este bit. Recordamos, y si me podéis decir por pantalla cuánto equivale, o sea, cuántos bits equivale a un byte. Perfecto, 8, ¿de acuerdo? 8 bits igual a un byte y un byte igual a 8 bits. Sería lo mismo. Lo que si queremos traspasar o cambiar estos kilobytes que tenemos aquí, estos kilobytes, a bits, ¿cuánto sería esto? Sería por 8. O sea, sería continuando exactamente la misma pregunta que antes. Si un byte es igual a 8 bits, un kilobyte, ¿cuántos kilobits serían? Pues sería cosa de pasar este kilobyte a kilobits. Lo que podemos hacer dos cosas. Una, pasarlo a bytes, que serían 1000, y después multiplicarlo por 8, lo que serían 8000 bits. ¿De acuerdo? O sea, por eso es importante saber cuánto equivale cada cosa. Un bit es 1 o 0, es un byte son 8 bits y después empezamos a escalar. Kilobyte, megabyte, ¿de acuerdo? Vale. Y aquí lo ponemos, pero en el ISO, ¿vale? En el múltiplo de byte, pero en el ISO, que sería esta representación, sería esta o en la B minúscula, ¿vale? Sería exactamente lo mismo, pero nos sirve igual. Kibi, byte, mebi, byte, hibi, byte, que es lo que os he comentado al principio. Las primeras dos letras, ki, me, hi, te, p, x, c y yo, después el bi, que lo podemos pillar como binario, ¿vale? De binary. Y aquí tenemos bueno, la representación de la B y con esta I, o sea, tenemos que fijarnos con esta I, que es lo que hemos visto aquí, para saber que estamos en el ISO. Lo que 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 10 es 1024, 2 elevado a 20, 1.048.576, y aquí vamos pasando. Y vamos otra vez atrás para que veamos la diferencia entre querer representarlo en ISO o en el sistema internacional, ya que es lo que he comentado, si yo tengo un terabyte, no es lo mismo que tener un tebibyte, ¿verdad? O sea, aquí tenemos bueno, aquí un número muy largo. A ver, tenemos aquí este y después tenemos este. ¿Ves aquí la diferencia de pérdida de información? No es igual a un tera, porque un tera es este. Esto sería un tera. De información me refiero, ¿vale? Un tebibyte. ¿Lo veis la diferencia? O sea, estas tablas de cómo se representa la información según en base 2 o según en esta base 10. ¿Vale? Vale, continuamos. Y lo mismo, ¿vale? O sea, si queremos de byte a bit, sería pues multiplicar bueno, por 8. ¿De acuerdo? O sea, sería exactamente lo mismo en el caso de que aquí el kibibyte, si queremos pasarlo a bit, ya cuesta un poco más porque ya es 1024 por 8. Ya no es 1000 por 8, es un poco más complicado. Porque al final sabemos que la diferencia cada vez, si os dais cuenta, va acrecentando. De ahí que llega un momento, que es lo que ponía al principio, de que al ir aumentando el espacio, cada vez ese error es más grande. Vale, aquí tenemos la especificación. Aquí. La especificación, la especificación de la ISO 80.000. Y te aparece la representación de el 2024. ¿De acuerdo? El valor. Kiwi, Mebi, Hibi, es exactamente lo mismo. En este caso lo tenemos con la especificación que nos pone exactamente
la ISO, ¿de acuerdo? Y el símbolo, ¿de acuerdo? A ver, esto es de ejemplo, ¿eh? O sea, lo importante es que tengamos esta tabla clara y la anterior también. Muy bien. Lo que hasta aquí hemos quedado que hay varios prefijos. Aquí, bueno. Aquí tenemos aquí otra regla mnemotécnica que también nos puede no servir, como Quillo, me gusta tu peinado. ¿Vale? O sea, si nos pide también. O sea, cualquier cosa que nos pueda servir para darnos una preguntilla con alguna regla que nos pueda inventar y nos hace gracia, lo que sea, nos puede servir para la pregunta. Bienvenido sea. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tenemos los dos, el sistema internacional y el sistema normal en OSI. Aquí tenemos aquí, ¿vale? En el sistema internacional podemos medir en bit y en byte. Y en el sistema ISO, bueno, tenemos todo esto. Tenemos, disculpad, primero, medir en bit y byte. Se usan 10 dígitos, de ahí de base 10, va del 0 al 9, o sea, son 10 dígitos. Y se nombra normal, o sea, normal en el sentido de kilobyte, megabyte, ¿de acuerdo? Y cada salto equivale a 1000. En cambio, en el sistema normal que es OSI, puede medir bit y byte exactamente igual. En este caso se utilizan dos dígitos, el 0 y el 1. Se nombra en la primera sílaba más un bi de kibi byte. Y después cada salto equivale a 1024, o que es lo mismo, 2 elevado a 10. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí una pregunta, ¿vale? Que quiero que me respondáis. A ver, aquí tenía. Esta, ¿vale? ¿Vosotros qué marcaríais en esta pregunta que tengo en pantalla? O sea, un PB-byte, ¿a cuánto equivaldría? Si me podéis un poco decir el por qué, ¿vale? También nos vendría genial. Vale, perfecto. En el chat lo han puesto de varias formas y perfecto. Porque realmente son dos saltos. Sí, yo siempre trabajo con el sistema de peta, ¿no? Pero de petabyte a gigabyte van dos. Gigabyte, terabyte y petabyte. Y al revés serían dos saltos, pero a la inversa. Se sería por 1024 por 1024. O sea, se elevado a 2 elevado a 20. Y sería 1.048.576. O sea, la respuesta correcta sería la A. ¿Lo veis? Pero el motivo es los dos saltos. Hemos visto que eran dos. De P a G son dos. Es importante, por eso el listado de los prefijos, para ver cuáles son los saltos y qué van de primero y de van después. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que saber cuál es el orden para después, si nos preguntan una pregunta tipo esta, podamos responder sabiendo cuántos saltos, como habéis puesto en el chat, equivalen. ¿De acuerdo? Son 1.048.576, pero ¿qué? Pues entre P y G, entre P y T o entre P y E. ¿De acuerdo? Por si acaso, bueno, si sirve, la T sería 1 y la E sería 1, uno por abajo y otro por arriba. O sea, ni uno ni el otro. Y bueno, la D tampoco sería. Y otra pregunta, ¿vale? En un ordenador con un bus de 30 hilos, ¿cuántas palabras se pueden direccionar? Y esta puede ser un poco más complicada de sacar, ¿vale? Igualmente lo vamos a comentar, no os preocupéis por esto. Si lo podéis comentar por el chat, si es que os animáis a responder. Genial, o sea, ha sido perfecto. O sea, sería la C. Pensaba que habría más problemas. O sea, se ha contestado genial. O sea, ahí, pues, eh, ningún problema. Serían 30 hilos, 2 elevado a 30, que sería la G. K, M y G. ¿De acuerdo? En este caso, por si... No, disculpa, está bien. Vale. Pues continuamos. 2 elevado a 30, como muy bien está en el chat, ¿vale? Y si vemos la escala, pues tenemos la K, la M, la G y la T. O sea, si son tres saltos, pues
1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con, a ver. Aquí, vale. O sea, me comentan lo de explicar. Por los saltos, tiene que ver con los saltos. Si, o sea, los 30 hilos, pensad con 30. O sea, igualmente no sabemos cuántas palabras, o sea, si no sabemos lo que es la palabra o qué es los hilos, nos tenemos que quedar en lo más básico que conozcamos, que nos servirá para poder contestar igualmente. 30 hilos, aunque no sabamos qué es, aquí nos parece 1, 1, 1 y 1 en K, en T, en G y en M. O sea, son kilobytes, son terabytes, gigabytes o millibytes. Millibytes, disculpad. Si sabemos que va con bytes, vamos con saltos. Los saltos, si os acordáis, es 2 elevado a 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30. Lo que sabemos es que ese 30 nos pide como que son 3 saltos. Lo que, por ejemplo, aquí ponen en el chat, ¿cuánto sería este t? Pues la respuesta correcta sería en 40. Sí, porque son los 40, 2 elevado a 40, que serían los terabytes, un terabyte. ¿De acuerdo? O sea, es dentro de lo que conozcamos podremos contestar a todo, ¿vale? O sea, la idea es asociar lo que conozcamos para poder responder. Sabiendo 30 hilos, no sabemos qué es 30 hilos, pero tenemos esta respuesta. ¿Cuál puede ser ese 30? Pues 2 elevado a 30, ¿no? Es lo más acorde a esta representación de información. ¿Lo veis todos? Vale, pues continuamos. Ahora pasamos a lo que es un poco recordando a lo que el espacio se ha transformado, lo que era un procesador, ¿verdad? Que vimos cómo había cambiado el procesador de una forma, de un tiempo a otro. En este caso aparece la capacidad. Estamos hablando de los prefijos binarios sobre el espacio de almacenamiento y cuánto equivalía a un bit, que es la unidad mínima. En este caso, si veis en pantalla aquí, la capacidad medía 2,3 metros cuadrados y tenía capacidad de 5, bueno, millibytes, ¿vale? Y era enorme, ¿verdad? En cambio ahora, pues nos podemos encontrar un disco pequeñísimo en comparación, en este caso magnético, de 4 terabytes, que es lo que os comentaba antes, que aquí 4 terabytes no es 2 elevado a 40, claro, por 4, sino que es 3 elevado a 9, no, 12. 6, 9, 12. ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo porque el espacio se pierde. Pero veis aquí el tamaño de este enorme cacharro de 2,3 metros cuadrados con 5 megabytes y en este pequeñito de 4 ya teras. Continuamos. Ahora pasamos, hemos parado ya la parte más matemática de cambio de escalas, ¿vale? De múltiplos, en nuestras preguntas para entender el cambio de posiciones, ¿vale? Si lo que es un mega, que es un kilo, un byte, un nivel, ¿vale? Esos conceptos que tendremos que repasar para tenerlo fresco para el examen. Ahora pasamos a lo que es los componentes de una computadora. O sea, qué componentes tiene. Y empezamos con la torre. Que la torre sería lo que cuando decimos, esto es un ordenador, normalmente nos referimos a una caja, porque si está vacío, no sería un ordenador, sería la caja del ordenador solo. Y vemos aquí la caja, que es lo que vemos todos, ¿vale? Este dispositivo, que a veces tiene muchas formas, que es la parte dura, ¿vale? De proteger. La misión de la caja es ayudar a el flujo de aire, por un lado, y por otro, proteger todos los componentes que contenga la caja, los golpes o cualquier inclemencia que pueda tener. Porque si le damos un golpe, por ejemplo, a este disipar con el ventilador, pues podemos fastidiarlo bastante si no trabaja este. O aquí el condensador, si partimos uno, nos cargamos la placa. De ahí que nos sirve esta caja de protección. Y aparte también para el flujo de aire. En este caso esta caja es un poco más simple, pero las modernas normalmente tiene aquí una salida donde hay ventiladores que sale por aquí el aire, por aquí entra el aire, ¿vale? O sea, para que haya circulación de aire. La caja ayuda a que ayude a la ventilación y también a la protección.
¿vale? Este sería uno de los elementos muy básico y que es bastante importante. Aquí vemos la caja más grande para ver un poco los componentes. En este caso es una caja que si apreciamos, no sé si habéis visto muchas cajas vosotros. Esto es una caja básica normalmente de cualquier centro educativo, ¿de acuerdo? Esto normalmente está en horizontal. El espacio es muy pequeño, está muy reducido, una placa bastante pequeña, pero que está incluida con todo, ¿de acuerdo? Aquí está la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Y la caja pues contiene todos los elementos básicos y no tan básicos del sistema informático. Como ves esto en la placa, ahí en la caja tenemos la que es la placa base. La placa base, que en la anterior clase vimos un procesador, pues imaginaros cómo estaría distribuido las habitaciones para poder crear una placa base. La placa base es un circuito impreso que conecta todos los elementos que contiene la computadora que vimos, eso de, por ejemplo, lo de Harvard, no sé si acordáis, Harvard, von Neumann, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Pues la placa sirve para poder tener todo conectado en un mismo lugar, que sería esto. Esto sería una placa. Y esto sería el dibujo de esta placa. Vemos aquí, si vemos el dibujo nos podemos perder, pero en cambio si vemos la imagen de la placa, sí que nos puede ayudar un poco más a entender todas las partes o sea, todos los componentes que puede tener una placa. Y vemos que las partes fundamentales las tenemos. Esta parte que dice DDR4DIMM A1 y B1, que te aparece aquí los pines que tiene, y la transferencia aquí, no sé si podéis leer, o sea, leéis bien aquí qué aparece. Aquí está escrito 64 bits. Se ve muy pequeño. Bueno, aquí parece escrito 64 bits. Ahora sabemos lo que es la transferencia. Se transmite 64 bits. ¿A cuánto? Pues según lo que nos marque el reloj. O sea, ¿acordáis de la clase de acá había un reloj? Pues el reloj nos marcaría todo esto, ¿vale? La transferencia. ¿Cuántas veces transmite en tiempo? Vale. Aquí, que vemos aquí, sería esto, ¿vale? Estas dos franjas sería donde está la memoria RAM, ¿vale? Los discos de memoria RAM, que veremos más adelante. Aquí sería el puesto del procesador, donde nos aparece LGA 1700. Dudo mucho que nos pregunten sobre tipo de sockets, que serían los dispositivos, ahora vemos más adelante lo que es un socket, o sea, los puertos para poner el procesador, ¿vale? Aquí es LGA 1700, hay unos cuantos. Dudo mucho que nos pregunten un socket como tal, porque hay muchísimos. Pero aquí estaría, ¿vale? El puesto del procesador, que si vemos un poco para atrás, otra vez, esto es el procesador, lo que pasa es que está metido con un disipador y un ventilador, pero realmente es esto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí arriba está el disipador. Bien, y después aquí aparecen pues diferentes componentes, que es esto lo que aparece detrás de un ordenador, que son pues los puertos que tenemos. Aquí te aparece como el audio, aquí tenemos el LAN, que sería el internet, ¿vale? La tarjeta de red estaría aquí, la conexión. USBs, vemos aquí, aquí de vídeo, el VGA y aquí más puertos parece ser de USB. Y aquí pues otra conexión, ¿vale? PCI Express, o sea que vemos un poco todo lo que compone lo que es una placa. Aquí tenemos una pila, que parece como battery, que la pila que tiene una placa, sirve, o sea, para poder guardar la información y que no se borre. Y me paro un poco aquí para explicar en detalle la funcionalidad de una batería, o sea, de una pila, de la placa, porque puede ser una pregunta de examen curiosa que algunas veces han preguntado. La batería, esta pila que hace, solo es para mantener lo mínimo para que no se borre la información que tengamos en la BIOS, ¿vale? O sea, quedamos en esta frase. La pila es para que haya siempre una corriente mínima para que no se borre la información, o sea, la configuración que tengamos en la BIOS. La BIOS es para poder arrancar el equipo, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, que se arranque primero el USB en vez del disco duro, cosas así, ¿de acuerdo? Pues, cuando cambiamos esta configuración, se guarda en la BIOS, pero en el caso de que
quitemos la pila, lo borramos. Y sería por defecto lo que arrancaría. ¿De acuerdo? Lo que la pila es importante para poder mantener estas configuraciones que hemos cambiado. Por ejemplo, lo que se hace en seguridad es poner una contraseña en la BIOS para que nadie ajeno a nuestro sistema nos pueda afectar. Por ejemplo, queremos bloquear todas las conexiones USB, pues lo haríamos por la BIOS. Esta BIOS hace que la configuración se mantenga. Pero si nos olvida la contraseña de la BIOS, para poder entrar en la BIOS es fácil como cambiar esta pila, porque al final la configuración se quitaría y podríamos volver a entrar en la BIOS. Bien, esta es la funcionalidad de la pila, mantener la configuración de la BIOS, ¿vale? Aquí, que tenemos aquí, serían los nuevos discos duros NVMe, ¿vale? Los tendríamos aquí y aquí conectado, ¿de acuerdo? Está aquí y aquí conectado, depende de cómo sea el disco. Y aquí tenemos lo que se llama el North Bridge y el South Bridge, que estaría por aquí, no veo el... Aquí está, aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y esto sería el componente de la placa, ¿vale? Con la parte de foto y la parte de dibujo. Los conceptos relacionados con esta placa. He hablado, disculpad, del socket. ¿Qué es un socket? Elemento de la placa base donde va insertado este microprocesador. Sería el concepto, ¿vale? ¿Dónde se pone el microprocesador? En el socket, en el zócalo, ¿vale? En castellano. La ranura de expansión o slot en inglés es el elemento de conexión a una placa base que permite conectar una tarjeta adicional o de expansión, que en la placa sería esto. Esto sería el socket y esto sería una ranura de expansión. ¿De acuerdo? Sería esto. ¿De acuerdo? Continuamos. Plug and Play es una especificación, el concepto de reconocer el componente hardware en un sistema sin tener que nosotros configurar ese dispositivo físico, ya que el propio sistema ya incorpora los drivers, los controladores y los instala. O sea, ya automáticamente el dispositivo, no tienes que tú poner el dispositivo y con un DVD o CD instalar estos drivers, sino que el propio dispositivo ya tiene estos drivers y que en el momento que lo conectas se instalan y lo puedes utilizar. Esto hace ya unos cuantos años que se implementó el Plug and Play para no tener que tener cada dispositivo un CD al lado para poder introducir e instalar los drivers, sino que ya propiamente conectabas el dispositivo y lo podías utilizar. Era muy cómodo y ahora es muy común, pero que nunca estuvo. O sea, esto se implementó. La especificación. Información proporcionada por el fabricante de un producto en el cual pues, nos describe los componentes, las características y el funcionamiento del propio dispositivo. Y por último, aquí tenemos el controlador. El controlador es el programa informático que permite a nuestro sistema operativo interactuar con el periférico. ¿De acuerdo? Y también tenemos el nombre de driver, que seguramente habréis conocido más el concepto de driver que más que el controlador. Pero el driver, o sea, el controlador, sería el que permite al sistema operativo poder interactuar con este dispositivo. ¿De acuerdo? Estos conceptos que tenemos que conocer. Aquí vemos otra placa y vemos un poco más otra vez para que veamos que no todas las placas son iguales y es que aquí tenemos los puntos de antes de salida de la placa. Aquí tenemos 3 ranuras de expansión, ¿lo veis? Ya no tenemos una solo, tenemos 2, hay 3, disculpad. Y tenemos igual 2 ranuras de la memoria RAM. Y aquí tenemos pues el procesador. Normalmente esta ranura de expansión se gasta para la gráfica. La memoria gráfica se instala en esta ranura. Aquí tenemos aquí. Muy bien. Aquí el North Bridge y el South Bridge, o sea, el puente norte y el puente sur. Y aquí tenemos las conexiones de qué es y bueno, para qué es cada uno de estos chipsets que tenemos en la placa. Ahora veremos una placa y vamos a reconocer cuál es cada uno.
Y vemos la CPU, o sea, nuestro procesador, tiene conexión con la caché automáticamente y con el NOR bridge tenemos con la memoria primaria, o sea, la memoria RAM, ¿de acuerdo? Y con el SUD bridge tenemos los dispositivos de entrada-salida. Si nos vemos a lo que es la placa base, veremos que en este caso el North Bridge y el South Bridge tienen un disipador. ¿Por qué? Porque el chipset se calienta mucho también. Hay placas que tienen con el disipador y hay placas que no. ¿Vale? Aquí vemos para atrás, vamos un momento atrás, y vemos que aquí está con el disipador y que el otro ni lo reconozco. Parece que sea esto, pero no me arriesgaría. Porque seguramente es tan pequeña este chipset que no hace falta ni refrigeración. O puede que esté incluso introducido en el propio chipset del Puente Norte, ¿vale? En los bridge. Y vemos, muy bien, volvemos. Lo que aquí hemos dicho, el North Bridge se encarga de la memoria principal, que sería la memoria RAM. ¿De acuerdo? Y el South Bridge se encarga de los dispositivos de entrada-salida. Por ejemplo, aquí conectamos, por ejemplo, una tarjeta de audio. Estaría aquí. ¿De acuerdo? Estos son los chipsets. Importante conocer qué se encarga cada uno, ¿de acuerdo? Y el nombre que tiene. Vale, continuamos. Aquí la placa, muy bien. Esta imagen la vimos también el otro día y es importante saber dónde está en clasificación, primero en la distancia con la CPU, la velocidad que tiene cada una de las memorias, estamos hablando de memorias en este caso, y por lo tanto también el tamaño que normalmente tiene y el precio a consecuencia. La CPU está conectada muy cerca de la caché, que vimos que teníamos tres niveles de caché, L1, L2 y L3, ¿de acuerdo? Donde el L1 es más pequeño que el L3, ¿vale? Está en consecución. Después tendríamos la memoria primaria, también dicha principal, y después tendremos la secundaria. La memoria caché es la que está con la CPU. La memoria primaria serían las memorias de expansión, que son memoria RAM. Y la secundaria serían los discos duros, que podemos trabajar tranquilamente sin el disco duro. No sé si lo conocíais, pero nosotros podremos poner lo que se llama un Live CD, por ejemplo, o un Live USB, Live bueno, el Live. Mi inglés os he comentado que no es muy bueno. Y es que podemos trabajar con un sistema operativo sin tener que estar instalado a un disco duro. Lo que podemos transportar el sistema operativo con un USB, por ejemplo. Y en cualquier ordenador cargamos en USB y entonces el sistema operativo que tuviésemos en el USB se cargaría. Lo que es la memoria secundaria sería el USB y el sistema operativo se cargaría en primaria y trabajaríamos en el sistema operativo en primaria. ¿De acuerdo? No sé si habéis pillado este concepto. Pero que lo importante es hasta aquí para que funcione la máquina. La secundaria es para poder tener más almacenamiento, pero no es vital para poder funcionar. Vale, continuamos. Ahí tenemos varios elementos hardware. Identificamos aquí un chipset, aquí el socket, el zócalo, y aquí, no sé si lo podéis identificar, sería el procesador provisto volcado, ¿vale? Al revés, que estos pines estarían introducidos en cada uno de estos puntos perfectamente puestos. O sea, es más, si abrís la placa en algún momento, que podéis tener la oportunidad, veréis que está incluso marcado los puntos para que no te equivoques, porque en el momento que te cargues un pin, ya has fastidiado el procesador y ya no vale. Y los procesadores normalmente son muy caros, o sea, una de las partes más caras del ordenador. Lo que hay que tener mucho cuidado en el momento de moverlo, de tocarlo. Aquí, CPU, ¿vale? Procesador. Más elementos. Estos que aparecen, ¿vale? De diferentes formas. En este caso, no sé si os fijáis, incluso aquí tiene un disipador, ¿vale? Está oculto, en estos ya están más pelados. Y tenemos aquí bloques que serían los módulos de memoria que tiene la memoria RAM.
está la memoria principal, ¿vale? Que hemos comentado anteriormente. Cada uno de los módulos se carga en energía y es donde se almacena la información. Estos ceros y unos que trabajan junto con el procesador, ¿vale? Aquí se carga la información y de esta información pues se traspasa al procesador y aquí va trabajando uno junto al otro. Y como veis, ¿vale? Se incrusta pues en estas ranuras de expansión de memoria RAM que están aquí, ¿de acuerdo? Y lo vemos que también existe, pero con el disipador para poder, pues son módulos que se pueden calentar igual que cualquier otro componente y que depende de la velocidad, pues tienen que refrigerar más fácilmente. Aquí vemos cómo funciona internamente, o sea, de forma física, esta memoria RAM, donde trabaja, para que si lo veáis que no os confunda, ¿vale? Nuestros condensadores, ¿vale? Lo vemos todo realmente cómo funciona cada uno de los módulos que trabaja al unísono, ¿de acuerdo? Vale. Y esto, que lo podemos también identificar seguramente, y son los discos duros. Que este que tenemos abajo es un disco duro abierto. Aquí tenemos aquí unos tornillos que si lo abrimos tendríamos unos discos y esta es la parte de detrás, ¿vale? Esto es un puerto SATA, S-A-T-A, SATA, Serial ATA. Si nos preguntan esto, ¿vale? Porque en el temario creo que está, pero bueno, lo digo, SATA viene de Serial ATA. Lo que si nos preguntan si es un puerto serie o si es en paralelo, SATA es un puerto serie, ¿vale? Serial ATA, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí están los conectores SATA. Y esto del disco duro, ¿vale? Para que veamos cómo funciona, son platos. Platos donde hay clústeres, son bloques de memoria donde trabaja por líneas, ¿de acuerdo? Del disco. Y este cabezal sale o baja. Y que pueda haber más de un disco. O sea, realmente eso, que puede tener varios discos y que trabajan pues con este brazo para ir leyendo posiciones del disco. Esto va muy rápido, que es lo que vemos en el disco duro de RPM, de revoluciones por minuto, de la velocidad que gira este disco duro. De ahí que un golpe mal dado en el disco duro, pues nos cargamos el disco duro porque este cabezal no podría leer correctamente y cuando vaya a girar, pues seguramente hubiese algún daño físico. De ahí que es importante que los discos duros magnéticos sean más vulnerables, por así decirlo, porque realmente los movimientos o los golpes sí que los pueden escacharrar más fácilmente. En cambio, la memoria flash, el disco duro sólido, que se llama, no tiene este problema porque no hay movimiento mecánico. Vale, continuamos. Aquí tenemos el disco duro magnético. Le damos aquí. El HDD, ¿vale? Nos quedamos con estas siglas también. Hard Drive Disk, ¿vale? Disco duro magnético. Vemos aquí otras fotos de lo mismo. Vemos aquí las cabezas, los cabezales con estos discos que se mueven a la par, ¿vale? Trabajan exactamente igual. Aquí está. Y aquí exactamente como está abierto. Y que cualquier mota de polvo, o sea, es súper limpio, ¿vale? O sea, cualquier mota de polvo sería un problema. O sea, si lo abrís, pensad de que ya no hay vuelta atrás y que seguramente ya no funcione porque cualquier mota pues ya afectaría a este disco duro y no sería igual. Vale. Ahora pasamos a otro disco duro. En este caso es el disco duro sólido. Actualmente todos los discos, o sea, todos los ordenadores que nos compremos trabajarán con este disco duro sólido como mínimo. Y tendremos un magnético seguramente externo, ¿vale? Eso es lo normal a día de hoy. Este trabaja en memoria flash, ¿vale? Disco duro sólido. Aquí no hay movimientos mecánicos. Es como un USB, literalmente. Un USB enorme. ¿De acuerdo? Y los más nuevos o la gente que quiera ir mucho más rápido, o sea, pensad que me hago un parón, el disco duro magnético, el problema es que al ser magnético, al ser movimientos mecánicos, la velocidad de lectura, de escritura, es mucho más lento. Tenéis que moverte e ir al lugar, ¿de acuerdo? Igual que los índices. En cambio, en el disco duro sólido es todo ceros y unos, digital. No hay ningún movimiento mecánico. Y eso ayuda mucho a la velocidad. De ahí que un disco duro sólido es
mucho más rápido. Pero la contra se escacharra y cuando se escacharra sí que es un problema mayor, porque ahí sí que este falla. Es igual que el USB. O sea, si el USB falla, pues seguramente será para tirar. En este caso sería igual. Y por último, tenemos estos últimos discos duros que han salido del mercado, los SSD M.2, que sería el tornillo que se pone, que esta conexión que tenemos sería, y voy un momento atrás, fijaros estos 3 puntos, ¿vale? ¿Veis estos 3 puntos? Estos 3 puntos serían los que anteriormente en esta placa estarían aquí. Estos serían los 3 puntos, donde estaría conectada aquí, ¿vale? Esta placa estaría adaptada, o sea, funcionaría estos discos duros M2, SSD M2, ¿de acuerdo? A ver, continuamos aquí. Vale. Aquí están los módulos de memoria. Si abrís un USB veréis que es, o sea, visualmente lo veréis igual. Vale. Y después aquí, ventiladores. Hay aquí un ventilador. No hace falta saber la marca del ventilador, o sea, hay marcas por doquier. Aquí ventiladores, disipadores, ¿vale? Tenemos este tipo de disipador. Tenemos este tipo de disipador y después ventiladores. Este ventilador está funcionando, por eso no lo vemos, está aquí girando. Y también este ventilador que también está girando. En este caso, sería exactamente lo mismo, pero este va por piezas. Este está conectado, va enganchado con estas piezas, está conectado a el disipador y aquí automáticamente el disipador y el ventilador está junto, ¿de acuerdo? Y aquí el disipador con el chipset, que no sabemos si es norte o sur. Y continuamos con otro componente, que es la fuente de alimentación, porque el ordenador no trabaja sin electricidad y esta fuente, con estos conectores, cada uno nos da un voltaje diferente. Cada una de las fuentes de alimentación no son todas iguales, tenemos de 500 watts, 600, 650, 800, 950, o sea, podemos avanzar, no todas las fuentes de alimentación son iguales, tienen diferentes potencias y que lo que sí que es igual es las salidas, los voltajes que emiten. ¿De acuerdo? Que tenemos de 12 volts y de 5 volts. ¿Qué decir más? Hay clasificaciones de fuentes de alimentación. Hay un estándar, que es el 80 Plus, que te dice las capacidades para poder ayudarte referente a subidas de tensión y demás opciones de seguridad. ¿De acuerdo? O sea, la fuente de alimentación tiene también sus historias de poder clasificación. No te aparece en el examen, pero como curiosidad, por si acaso, que no todas las fuentes son iguales. También tenemos lo que son las tarjetas gráficas o de vídeo. Tenemos Esta es una tarjeta de gráfica bastante simple. Son las que empezaron hace bastante y hoy en día sí que hay una escala bastante alta en comparación a como fue anteriormente. Aquí vemos la conexión, veremos aquí de VGA pasamos adentro, conexión y aquí un disipador con estos módulos y estos condensadores. ¿Vale? Vemos aquí todo muy pegado porque realmente la velocidad de transferencia no es tan rápida, lo que con un disipador es suficiente. A día de hoy no es suficiente. Y tenemos unas gráficas como estas, que realmente a la práctica, o sea, si tú le quitas toda la parte de la pieza plástica, más disipadores, más ventiladores, se nos quedaría muy igual al otro. La diferencia es que tendríamos pues, condensadores mucho más grandes porque hay mucha más energía. Tenemos aquí una conexión más para poder conectar varias gráficas al mismo tiempo, ¿vale? Son evoluciones que han tenido las gráficas y por aumento de velocidad también se calientan mucho más y que hacen falta pues, sistemas de refrigeración mucho más grandes, mucho más elevados por este aumento de demanda. ¿De acuerdo? Y también no existe solo tarjetas tan básicas, por así decirlo, de forma gráfica o forma de procesador, sino también existen otras tarjetas, multitud de tarjetas, como por ejemplo una tarjeta de sonido, que normalmente los ordenadores tienen su propia tarjeta de sonido integrado dentro de la placa, pero no
no tiene por qué ser lo suficientemente buena, porque tú cuando te compres un ordenador te aparece también cómo es el sistema de sonido, pero puede que como profesional del sonido pues te interese aumentar esta capacidad de procesamiento. Lo que existen también placas dedicadas a esta expansión, de ahí que se llaman ranuras de expansión, porque realmente pueden expandir muchas funcionalidades del ordenador, no solo unas en concreto, sino hay de todo. En este caso hay tarjeta de sonido, pero también tenemos una tarjeta de red. Y vemos dos tipos de tarjeta de red. Esta tarjeta de red que es inalámbrica, wireless, inalámbrica, que está de forma, o sea, el dibujo, ¿vale? Pero sería exactamente igual. Y aquí una que es por Ethernet, por cable. Y vemos la diferencia, ¿vale? Tarjeta de red son las dos, pero esta trabaja de forma inalámbrica y en esta alámbrica, o sea, en cable, ¿vale? Con conexión Ethernet. ¿De acuerdo? Aquí tenemos pues el, el disipador que tenemos. Y por último, tenemos aquí lo que al principio hemos visto en la placa, pero de forma de arriba, no la forma esta, para poder apreciar cuáles son los conectores que tengamos en la placa. Aquí tenemos la parte de sonido, igual que en la tarjeta que hemos visto anteriormente. Aquí, este cuadradito que vemos aquí, si veis, es muy parecido a este, la diferencia es que está invertido. Está el cuadradito pequeñito, ¿vale? Sería igual. Esta es la conexión Ethernet, la cable, la de red. Aquí USBs, USBs 3. Aquí esta sería un DisplayPort, ¿vale? Que es una salida de audio, hay de audio de vídeo. Aquí HDMI, otra salida de vídeo. Esta salida de vídeo es la VGA, que es otra salida de vídeo. O sea, aquí tenemos una placa con tres tipos de salidas posibles, pues según la pantalla que queramos y también si queremos que salga el sonido o no. Recuerda que la VGA no tiene salida de audio, solo de vídeo. Hay de vídeo, sí, de imagen, no de audio. Y aquí tenemos los PS2 que, si os acordaréis, alguno habrá gastado seguro. El verde es para el ratón y el morado para el teclado. Y con esto tendríamos todos los componentes que componen, para la redundancia, de lo que tiene la placa base. Espero que os haya gustado la clase y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.